Bueno, ahora formalmente, buenas tardes a todos, todas, todes. Empezamos formalmente, antes era informal. Yo voy a estar a cargo de este encuentro. Y, a ver, en los anteriores dos encuentros se trataron cuestiones que son complejas, ¿no? Que hay que decir que son complejas y y también que estamos abiertos a que si hay que repetir algún concepto, alguna categoría, porque acá no nos corre nadie, no es que tenemos que rendir examen ni cumplir con el plan exactamente en una fecha. Acá lo que se trata es de que conversemos sobre este tipo de cosas que estamos haciendo y que si algo no queda claro, se pueda plantear y podamos volver a verlo y podemos volver a explicarlo de otras maneras y demás. Tanto en el primer encuentro como en el segundo hay una concatenación de categorías, ¿no? Mercancías, objeto de trabajo, etcétera, etcétera, plusvalía, ganancia, capitalismo, apropiación. ¿Por qué digo esto? Son categorías que las fuimos enunciando, pero que, como dije recién, tienen cierta concatenación. En las categorías que vamos a tratar hoy hay también cierta concatenación, pero cosas por ahí un poco más aisladas. Lo que quiero recordar es que cuando nosotros hicimos este plan de poner categorías, lo que pensamos es que muchas veces hablamos, por ejemplo, muchas veces hablamos de clases, muchas veces, casi siempre, hablamos de clases, de lucha de clases, ¿no? De clase en sí, de clase para sí, digo los temas que hoy vamos a tratar. No vamos a tratar los dos últimos, poder y democracia, lo vamos a pasar a la otra, porque son dos temas que van más con la otra, me doy cuenta ahora. Así como cuando hablamos de la mercancía o de la apropiación o de la expropiación, etcétera, son términos que uno usa habitualmente, como para el encuentro que viene de hablar del Estado, de la democracia mismo, etcétera, pero que es necesario que seamos más rigurosos en cuanto a qué queremos decir cuando empleamos esas palabras. Es decir, ¿estamos diciendo todos lo mismo? ¿Sí? Porque no solamente entre nosotros, entre otros, entre otras corrientes, incluso ideológicas, se utilizan esos conceptos, pero no se utilizan siempre de la misma forma. Entonces lo que nos preocupaba es el uso que sí nosotros damos para poder explicar la situación que vivimos, no simplemente para que seamos cultos y conozcamos qué es cada categoría. Después lo vamos a ver cómo lo explica Marx respecto a la subjetividad, justamente este tema. Sino para ver cómo actuamos en la realidad en la cual nos desempeñamos, ¿no es cierto? Entonces, repito, si hay algo que no quedó claro, qué sé yo, nos pueden hacer saber si quieren, nos podemos reunir con algún grupo también de compañeras o de compañeros para explicar. También, de paso también digo que si hay algún colectivo que necesita otros horarios, por ejemplo, el otro día el MTL nos planteó que tiene dificultades con este horario, que prefieren a la mañana, entonces, bueno, podemos hacer un grupo aparte a la mañana, ¿no? No tenemos que atarnos que estos son los encuentros y nada más, puede tener mucha variedad la forma en que nos vemos. Lo importante es el objetivo que buscamos, ¿sí? Bueno, entonces, piénsenlo, si tienen algo después me dicen, con respecto a las otras, a las dos primeras clases, o encuentros, no me gusta decirle clases en medio escolar, yo prefiero decirle encuentros. Y vamos entonces a empezar con Como dije, vamos a tratar lucha de clases, no, lucha de clases, clase en sí, clase para sí, subjetividad, formación del sentido común que está unido a lo de subjetividad y hegemonía. Algunos temas, como hegemonía, ustedes ya lo vieron, muchos de ustedes lo vieron con Daniel Campión el año pasado. Bueno, poder también lo vimos el año pasado, democracia y demás.
pero bueno, nunca está de más. Entonces vamos a empezar con estas categorías. En una carta dirigida a su amigo Joseph Beidemeyer en 1852, Marx escribió lo que él consideraba sus aportes a la teoría de las clases. Tengamos en cuenta, y no es una broma nomás, que en ese entonces se relacionaban por cartas y no por correo electrónico. Y a veces uno piensa, qué bueno, ¿no? El correo electrónico aceleró, bueno, todo lo que sabemos, cómo aceleró la comunicación, etcétera. Pero alguna vez se preguntaron, ¿qué constancia va a quedar de lo que nos intercambiamos por correo electrónico? En cambio, el intercambio de cartas epistolar de Marx con muchos de los filósofos, amigos, Marx y con el mismo Engels y demás, han quedado hasta ahora. Nosotros ahora podemos referirlas. Entonces uno le da un poco de, no sé, un poco de escozor, ¿no? Pensar que de la cantidad de correos electrónicos que nos mandamos habitualmente, no va a quedar nada, salvo que escribamos sobre algo en especial. En fin, es simplemente una reflexión. Entonces, en esa carta, escrita en Londres, como dije, en 1852, más específicamente el 5 de marzo, Marx dice algo muy importante, pero además de decir algo muy importante, muestra diría yo, como la modestia, ¿sí?, sobre su mismo pensamiento. Muestra un tipo de valores que son los que sostienen después la teoría marxista. Porque dicen así: por lo que a mí se refiere, Marx dice de sí mismo, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Digo, esto lo recalco porque muchas veces se dice, sí, porque Marx es el creador de la teoría de la lucha de clases. Bueno, él dice que no, perdón, no. Yo no descubrí las clases, yo no descubrí la lucha de clases, y añade después que mucho antes que yo, es decir, que Marx, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases, y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas clases y de esta lucha de clases. Quiero añadir que aparte de los historiadores burgueses, Maquiavelo en 1513 utiliza la categoría de clases hablando de Roma y hablando de la Italia renacentista. 1513. Entonces, esto abona lo que nos está diciendo Marx. Pero entonces, si él no es el que descubrió las clases y la lucha de clases, ¿qué tiene que ver Marx con las clases? Bueno, él mismo lo sigue diciendo en esta carta. Lo que yo, Marx, he aportado de nuevo ha sido demostrar, uno, esto si tienen el cuadernito del que hablamos, sería bueno tomarlo. Uno, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. Y ahora vamos a referirnos. Primero voy a enunciar los 3 puntos. 2, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. 3, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Bien, vamos a la primera de las afirmaciones, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. A ver, la existencia de las clases no es un fenómeno natural. No es un fenómeno natural. ¿Qué quiero decir que no es un fenómeno natural? Que no siempre hubo clases.
Por eso después puede afirmar que marcha hacia la abolición de las clases, ¿no? Algo que no es natural, que hubo épocas en que no lo hubo, se puede pensar que puede llegar a otras épocas en que no lo va a haber. Si fuera de la naturaleza humana o de la naturaleza en general, no podríamos afirmar eso. Y por eso dice, está unido a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. ¿Qué fases históricas son esas? Esas fases históricas son muy antiguas, y por más que en general ven que Marx se está refiriendo a las clases en el capitalismo, ¿no? Porque habla de los economistas burgueses y demás, pero también había estamentos, castas y demás, que en sentido genérico podemos considerar que han sido clases, y que los desarrolla mucho Engels en el origen, en el libro de él, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y sobre la cual se ha trabajado bastante. ¿Qué quiere decir eso? Engels va a decir que la existencia de las clases está ligada a dos fenómenos anteriores. Uno es la producción del excedente. Mientras no hay excedente, no puede haber lucha entre, entre los miembros de la sociedad, porque no hay de qué apropiarse, ¿sí? Excedente se considera aquello que es un plus sobre lo que se necesita para sobrevivir. Y por supuesto que esto también es un concepto histórico, porque lo que nosotros pensamos hoy que compone cuando hablamos de la canasta básica, no es la canasta básica que tenían en las sociedades esclavistas, por ejemplo, ¿no es cierto? O anteriores a ellas. O en la comunidad primitiva, etc. Entonces, la aparición del excedente es aquello que es algo más de lo que se necesita para que esa sociedad sobreviva, ¿sí? Y ese excedente se ve incrementado por otra categoría que trata Engels, y que es la división social del trabajo. Es decir, en relación a la aparición del excedente, es como que naturalmente, no que sea de la naturaleza, pero como que es natural que la sociedad se divida para producir más. Es decir, para producir más ¿qué? Más excedente. Entonces, aparecen los artesanos, están los que reproducen la naturaleza desde el punto de vista rural, agrario, los que crían animales, etc. Esa división social del trabajo va dividiendo la sociedad, puesto que no es equivalente el trabajo de unos y de otros, en el sentido, es equivalente para poder medirse, pero no es equivalente en cuanto al excedente que producen. Solamente con la aparición del excedente es que comienza a dividirse la sociedad en grupos diferentes que pelean por ese excedente. Hasta que, bueno, no voy a hacer toda la historia que hace Engels en ese libro que mencionaba, pero hasta que aparece una división entre los sectores que producen y los que no producen. Los que no producen son los que toman a su cargo la administración de esa sociedad y tienen que ser, bueno, mantenidos por los que son productores directos. Es ahí donde empiezan a aparecer grupos sociales con intereses antagónicos. Por eso Marx dice que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. Pero no solamente por el origen, sino por cómo va cambiando la sociedad. Después vamos a ver cómo la lucha de clases es el motor que impulsa los cambios en el desarrollo de la producción. Y entonces vamos a tener una sociedad, de acuerdo a la categorización que hace Marx, una sociedad esclavista, una sociedad feudal, una sociedad capitalista.
en rigor de verdad, esto es la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad, desde que existen las clases sociales, es la historia de la apropiación del excedente. ¿Quién se queda con el excedente? De acuerdo a quién se queda con el excedente, es que aparece este tipo de sociedades diferentes, como acabo de decir. Esclavista, cuál es el factor fundamental de producción, feudal y capitalista. Y para una cosa que hay que tener en cuenta, que para Marx la historia comienza, la sitúa comenzando no historiográficamente, sino en este análisis, cuando desde la aparición de la sociedad con clases. Es decir, antes él dice es la prehistoria de la sociedad. O sea que cada vez que él va a hablar de la historia, está hablando de la historia desde la existencia de las clases, de diferentes clases sociales con intereses antagónicos, ¿sí? Con intereses antagónicos. A eso se refiere esto de las fases históricas de desarrollo de la producción. ¿Se entiende o hay alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? ¿Sigo adelante? Sí, sí. ¿Cualquier cosa? No, cualquier cosa me dicen. En segundo lugar, no vamos a extendernos mucho en cada cosa, no podemos, pero sí que quede claro, es importante. En segundo lugar, él sitúa la lucha de clase que conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Y acá es interesante. Bueno, lo de dictadura del proletariado es para la discusión. Hoy no se habla de dictadura del proletariado por la connotación que la palabra dictadura ha llegado a tener a lo largo de los días, ¿no? Pero dictadura del proletariado en el sentido del proletariado como clase dominante. Y fíjense que dice que la lucha de clases conduce necesariamente. Y esto a veces ha dado lugar a algunas confusiones. ¿Qué quiere decir necesariamente? ¿Necesariamente quiere decir que fatalmente? Bueno, si fuera así, nos sentamos a tomar mate, a tomar sol, a charlar, etcétera, porque total, necesariamente llegaremos a la dictadura del proletariado. Pero hay un factor que dice que es la lucha de clases, y si no hay lucha de clases, no hay cambios. Entonces, que la lucha de clases conduce hacia eso no quiere decir que fatalmente eso suceda, porque se necesitan también otras actuaciones, lo que vamos a ver ahora con la subjetividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Bueno, en cuanto a la tercera, dice que esta misma dictadura, bueno, hegemonía, como queramos llamarlo ahora, no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Bueno, acá está afirmando que esa hegemonía del proletariado va a llevar a la abolición de las clases y a una sociedad sin clases. Esto es lo innovativo. Marx dice muy modestamente, yo no dije, no soy el autor de la lucha de clases o de la existencia de las clases, yo simplemente aporté estas tres cosas que son fundamentales, ¿verdad? No son pequeñas cosas, son justamente el basamento de toda la teoría de la revolución que después se va a desarrollar. Marx y Engels ya en el Manifiesto Comunista desarrollan la relación de clase y la relación entre clase y lucha de clases, aunque no definen las clases. El que va a definir qué es una clase dentro del ámbito del pensamiento marxista va a ser ¿quién? Lenin. Marx no define, sino que habla todo el tiempo de la relación. Marx y Engels en el Manifiesto y después en el Capital. Marx habla de la relación entre clase y lucha de clases. Se dedica más al tema de la lucha de clases que a definir qué es una clase. Es una teoría implícita sobre las clases y la abolición de las clases. Aparece la noción de partido, importante, como ligada a la clase y como su organización. Es decir, la necesidad
de un partido que organice a la clase. Y en el manifiesto está claramente enunciado algo que se va a seguir desarrollando luego en toda la teoría crítica que construye Marx, Engels y otros marxistas, que la lucha de clases es una lucha política. Esto es importante porque esto nos ayuda a ver qué es una lucha de clases. ¿A qué llamamos una lucha de clases? ¿A qué llamamos una lucha de clases que sea a la vez una lucha política? ¿Puede haber una lucha de clases que no sea una lucha política? Bueno, de alguna manera no. Pero no quiere decir que toda la lucha de clases lleve a, digamos, al objetivo político. Para aproximarnos al concepto de clase, en el pensamiento ahora de Lenin, vamos a partir de la obra clásica de Lenin, que es el quehacer. Aunque él la definición de clase no la va a dar en el quehacer, el quehacer se escribió en 1902, es una obra temprana. Saben que el quehacer, la organización del partido, todavía de un partido clandestino, ¿no? Digo porque sobre eso se han tejido muchas cosas que no son ciertas, porque en 1914 él hace una intervención sobre el quehacer, un prólogo, en el cual dice algo así como que lo que escribió en el quehacer en 1902 correspondía a 1902 y no a 1914. En 1902 la persecución, la represión, etcétera, hacía que el partido tuviera que conformarse en forma absolutamente clandestina, cosa que no es en 1914, donde llama a una ampliación. Digo porque se ha tejido mucho, ¿no? Alrededor de paso, ¿no? Digo esto, alrededor de un partido y de cómo tiene que ser monolítico, etcétera, etcétera. Y ese es el partido de 1902, dice Lenin, no el partido de 1914 y de otros momentos. O sea que la intención de hacer del quehacer la teoría acerca de lo que debe ser un partido no es acertada, ¿no? Salvo en los casos que sean similares. Entonces, en el quehacer, Lenin desarrolla su teoría de la organización revolucionaria, tomando como punto de partida el problema de cómo alcanzar la conciencia de clase en los obreros frente al espontaneísmo. Él plantea, hay dos temas, hay dos formas de actuar. Una es la espontánea, que generalmente no es solo espontánea, pero que tiene espontaneísmo, y otra es tener conciencia de clase, ¿sí? Los que pateaban las máquinas porque las entendían como sus enemigos, ¿sí? Actuaban espontáneamente, veían las máquinas como enemigos y actuaban en función de eso. El tema es la conciencia de clase, entonces. El centro del pensamiento teórico de Lenin es la práctica política revolucionaria, es decir, la praxis revolucionaria. Esto es muy importante, desde el punto, no porque en el caso de Marx y Engels no participaran de la práctica política, ellos claro que participaban de la práctica política, pero en el análisis que hace Lenin respecto a las clases y demás, es la práctica política revolucionaria es lo más importante, pero el concepto de clase es parte fundamental de su teoría de la praxis y del cambio revolucionario. En la obra de Lenin sí se encuentra entonces, como decía antes, una definición específica de clase social. Y no me acuerdo si dije recién que esa definición aparece en un texto, aparte, no en el quehacer, en un texto titulado Una gran iniciativa. Es casi como un folleto. Marx fue un pensador de la lucha de clases y es un referente fundamental, estoy mirando ahora, para la teoría moderna de las clases sociales. Mientras que la definición de clase de Lenin marcó la idea de clase en el siglo XX. Para Lenin, la clase se define básicamente como
grupos humanos constituidos que se diferencian entre sí por su lugar, por su relación y por su papel en la producción capitalista. ¿Mm? Lugar, relación y papel en la producción capitalista. En la obra de Marx no hay un concepto, como dije, definitivo de clase o una definición en sentido estricto, y aparece en momentos como grupos constituidos y en otros momentos aparece como el resultado de las relaciones de lucha. Es decir, como que la propia lucha de clases crea a su vez y desarrolla la clase. Desde el inicio, desde el primer capítulo del Manifiesto Comunista, Marx y Engels plantean que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. O sea que la lucha de clases es el motor de la historia, de una historia considerada, como dije antes, desde la división de la sociedad en clases sociales. Y cuando dices la historia de la lucha de clases, ¿sí? Es más o menos lo que antes decíamos en el sentido de que es la historia de la apropiación del excedente, porque la apropiación del excedente, ¿sí? Define esa lucha de clases. O sea, como dije recién, es el motor de la historia para Marx. El punto de partida del análisis es la lucha entre los opresores y los oprimidos. Según la teoría crítica, la lucha de clases es permanente en la historia. Pero acá vamos, lo que nos referíamos antes. En momentos es velada y en otros momentos es abierta. No siempre es visible esa lucha de clases, lo cual no quiere decir que no exista. Lo que pasa es que para producir cambios revolucionarios, esa lucha se tiene que visibilizar, tiene que activarse, tiene que existir, tiene que verse. Más aún, la historia misma es impulsada por el enfrentamiento, por el antagonismo entre opresores y oprimidos. Y en las diferentes épocas, los antagonismos de clase han tomado formas diversas, pero independientemente de la forma que hayan tomado, la explotación de una parte de la sociedad por la otra es un hecho común a toda la historia de la cual estamos hablando. Es decir, a toda la historia desde la división de la sociedad en clases sociales. Pero los obreros, vamos ahora a otro concepto, no adquieren una conciencia de clase por sí mismos o de un modo espontáneo como resultado de sus luchas. Según Lenin se desarrolló, la historia de todos los países muestra que la clase obrera, por sus propios medios, únicamente puede elaborar una conciencia, él pone traduunionista, la podemos traducir por una conciencia economicista, ¿sí? Una conciencia solamente sindical, no política, es decir, la convicción de agruparse en sindicatos, luchar contra los patrones, reclamar la promulgación de leyes indispensables para los obreros y otras cosas. El papel de lo ideológico es llevar eso a la praxis. Y la necesidad del socialismo sería el resultado necesario y directo de la lucha de las clases proletarias. Lo hizo esa tercera afirmación en esa carta que leímos antes. Grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consiguientemente por el modo y la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. Eso sería una ampliación del concepto de clase que antes enunciamos, dicho por Lenin, ¿sí? Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro. Primeramente,
dicen en el Manifiesto Comunista Marx y Engels, y acá vamos al problema de la conciencia, que empezamos por Lenin. Primeramente son los obreros aislados los que emprenden el combate, decían. Después, los obreros de una misma fábrica. Y por fin, los obreros de una misma rama de la industria, en una misma localidad, contra el burgués que los explota directamente. En esta etapa, los obreros no luchan todavía contra la clase de los capitalistas. El proletariado no se ha elevado todavía hasta la comprensión de sus tareas de clase. Es todavía una clase en sí. Y aquí vamos a entrar a la diferenciación entre clase en sí y clase para sí. Fíjense que dice, en esta etapa los obreros no luchan todavía contra la clase de los capitalistas. ¿Qué significa eso? Cuando los trabajadores y trabajadoras van a un paro, a una medida, etc. ¿Por qué están luchando? ¿Luchan por la emancipación? No. Luchan por mejores condiciones, sea de salario, sea de trabajo, etc. Mejores condiciones dentro del orden social capitalista. No están cuestionando el capitalismo, están cuestionando la forma como los burgueses, la patronal, trata a los trabajadores en este sistema que llamamos capitalismo. ¿Sí? Y en ese campo es que hablamos de clase en sí. ¿Por qué? Porque, bueno, es una clase en sí porque se asumen como trabajadores que luchan por mejores condiciones de vida dentro del mismo sistema. Y yo diría, y es para analizar, sobre todo los compañeros que están, y compañeras que están en el movimiento sindical, yo diría que también ahora hay un problema con eso, porque muchos trabajadores y trabajadoras no se asumen como tales, se asumen como una clase media, ¿no? Una vez, yo daba clase en la escuela Carlos Pellegrini, acá que depende de la universidad, y entonces mandé a hacer una encuesta, ¿no? A los chicos, 16 años, los mandé a hacer una encuesta sobre las clases, ¿no? Pero dije, bueno, no sean agresivos, no digan, che, vos sos de la clase obrera, porque no, hay que ver cómo la gente se interpreta a sí misma. Y me quedó una cosa muy graciosa que les pasó, que salieron a la calle a hacer esa encuesta. Entonces fueron a la estación 11 de trenes, ¿sí? Solos, en grupo, y me traen el resultado, del cual surge que el pochoclero, es decir, el que vendía los pochoclos, que tenía su maquinita y demás, por una serie de preguntas que yo les había sugerido que hicieran, se autointerpretaba como de clase media. ¿Sí? Eso me quedó grabado y me parece útil tenerlo en cuenta, porque primero el problema en la época de Marx y de Lenin era la clase en sí, la clase para sí. Ahora resulta que la clase en sí también tiene problemas como para autopercibirse, como se plantea ahora, autopercibirse como clase obrera, como trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? No porque la clase media no trabaje, pero hay una tendencia, ¿sí?, que tiene que ver muchas veces con los sueldos diferenciados de algunas especialidades, que se consideran entonces clase media. Y esto es muy importante porque tuvo características especiales, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En Bolivia se elevó el nivel de vida de una cantidad de personas, de gente, de la sociedad, que estaban en condiciones muy inferiores, bueno, sí, muy bajas, digamos, ¿no? Muy vulnerables. Pero al elevarse ese nivel de vida, no se elevó con la conciencia de clase,
se elevó como un pasaje, ¿sí? Como una transición, ¿sí? De la pobreza más absoluta, ya ni diría siquiera proletariado, muchos eran desocupados totalmente. Se pasó de eso a sentirse clase media. ¿Por qué? Porque se valora a través del ingreso y no se valora a través de la explotación. En cambio, entonces ya tenemos un problema con la propia clase en sí, ¿no? Hoy día. ¿A qué llamamos clase para sí? Beatriz, Clase para sí, sí. una consultita. Acá en este momento no es muy importante el tema de la relación entre la conciencia y la propiedad de los medios de producción, o sea, la propiedad privada, el ser o no propietario de los medios de producción. No, No es solamente por eso el problema de clase. no, entiendo, Estamos entiendo. hablando de los que no tienen medios de producción. Estamos hablando, cuando hablo de clase en sí, clase para sí, hablo de los que no tienen medios de producción, ¿sí? Sí, sí, sí. Que no tienen medios de producción. Pero se cree, es decir, un poco la aristocracia obrera. Bueno, siempre se habló, por ejemplo, de los bancarios como una cosa especial, pero a mí me da la impresión de que no es solamente con los bancarios, que hay muchos gremios. Yo me pregunto cómo se siente un camionero, por ejemplo, cómo se percibe cómo se autopercibe un camionero con lo que gana. Entonces, ¿por qué? Porque se da vuelta la cuestión de las clases, porque bueno, sería muy largo de desarrollar, pero hubo una cantidad de sociólogos y especialistas burgueses, entre ellos Max Weber, que definían la clase no por el lugar en la producción o el lugar en relación a los medios de producción, sino por lo que recibían, cómo vestían, qué, qué, este, qué, qué sueldos percibían, etcétera, ¿sí? Pero eso son efectos, no es causa, no es la esencia, no es la esencia. Eso es producto de la lucha. Yo no puedo definir una clase porque recibe tanto o recibe menos, sino por el lugar que ocupa en la producción. Si es explotado o no es explotado, se apropian de la plusvalía que produce o no se apropian de la plusvalía que produce. Pero esto los trabajadores no lo saben. Y generalmente, siempre yo les he dicho a mis alumnos que tenían que saber lo que era la plusvalía, aunque no estuvieran de acuerdo con aunque estuvieran de acuerdo con la explotación. Tenían que saberlo. ¿Por qué? Porque la burguesía, la patronal, sabe más de lo que es la plusvalía que lo saben los trabajadores y las trabajadoras. Por eso el salario es la variable de ajuste. Sí, simplemente. A lo mejor no lo saben explicar científicamente, con todos los chiches, que es la plusvalía, pero saben lo que significa la plusvalía y saben que se apropian de esa plusvalía. Los que no lo saben son los que la dan, los propios trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿qué significa la lucha de la clase en sí? Es una lucha sindical, economicista, por el salario, por condiciones de vida, por mejores condiciones de trabajo dentro del mismo capitalismo. Es lo que alguna vez hablamos, o yo planteé, sobre lo que es el derecho laboral. El derecho laboral no es el derecho de los trabajadores en general, es el derecho de los trabajadores en la sociedad capitalista, ¿sí? Donde se regula la relación entre patrones y trabajadores, y es más proteccionista en la medida que las luchas de los trabajadores y los trabajadores obtienen beneficios que lo hagan más proteccionista, y es menos proteccionista en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras no resisten, no luchan, no tienen ofensiva. Ese es el derecho laboral. No quiero decir con esto que no lo apreciemos, que no lo defendamos, pero tenemos que tener claro que no es la emancipación, ni que los obreros van por la calle, ¿sí? Diciendo, proclamando que quieren la emancipación. No,
No, ojalá fuera así, porque eso significaría lo otro, significaría que sí tienen el concepto de clase para sí. Porque ¿qué quiere decir clase para sí? Es sencillo, es simple. A veces nos hacemos un poco de barullo con algunas categorías, pero es simple. Clase en sí es, si yo trabajo, qué sé yo, en una tornería, soy clase, soy trabajadora, soy una obrera, ¿sí? Punto. Ahora, ¿qué quiere decir clase para sí? El hecho de yo reconocerme como una obrera, que ya digo que hoy día está bastante discutido, hace que yo tenga conciencia o que establezca una lucha, ¿sí?, para emanciparme, porque si yo tengo una conciencia de clase para sí, quiere decir que yo sé que me están explotando, que mi colectivo sabe que lo están explotando y que la solución no es solamente el aumento de salario o las condiciones de trabajo, sino que la solución es la revolución, un cambio revolucionario. La solución es que no haya extracción de plusvalía. Cuando se dice o se cuenta, cosa que fue cierto y que fue bueno, que en la época del primer peronismo había una distribución 50 y 50, ¿sí? 50 para los trabajadores, 50 para la patronal, y que fue cierto en un momento, perfecto. Pero eso no cambia, no quiere decir que no haya explotación, la explotación es igual. Hay explotación, en vez de explotar al 70 o al 80%, explotan al 50%, ¿sí? Por los ingresos. Pero no cambia, no es un problema de ingresos, es un problema de que no haya clases, de que nadie se apropie del trabajo de otros, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ese es el gran desafío. Ahora, ¿cómo llegamos a la clase, a pasar de la clase en sí a la clase para sí? Esto necesita de la política y de la ideología. Esto necesita, bueno, cuando nosotros hablamos de hacer escuelas de formación, lo que estamos hablando es de la formación de cuadros que entiendan, ¿sí?, que lo que no puede existir más es la explotación. No quiere decir que no va a existir mañana, pero que haya una conciencia de que no, mientras lucho para que me paguen mejor, pero tengo en claro que lo que tengo que salir es de este sistema. Eso es tener noción de clase para sí. Bueno, recordemos que para Gramsci, la clase dominante no solo impone unas particulares instituciones económicas, políticas y jurídicas, sino que impone también un conjunto de valores, representaciones, esquemas, cultura, donde antivalores como la competitividad, el individualismo, que decimos antivalores para nosotros, ¿no?, el interés, la necesidad de diferenciarse, la apatía, la indiferencia, etcétera, son percibidos como naturales y necesarios. Es decir, se naturaliza la desigualdad, se naturaliza la pobreza. Todo esto que he enunciado recién tiene que ver con esto, ¿no? El individualismo, la competitividad, el consumo, ¿no? Consumismo. En otras palabras, la hegemonía, aquí vamos a la categoría de hegemonía, en el sentido de Gramsci, se entiende como la capacidad de las clases dirigentes para inculcar sus valores en las clases subordinadas y convertir estos valores en el sentido común de la época. Unas palabras sobre la subjetividad, y con eso voy a terminar yo por lo menos. Sobre la subjetividad. Bueno, es un temón, ¿no? Pero vamos a decir un par de cosas. Nosotros en los últimos años, sobre todo, siempre hablamos de subjetividad, pero en los últimos años hemos tomado así casi como un cliché hablar, se necesita de la construcción de subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo construir subjetividad? Pero primero, ¿qué quiere decir subjetividad? ¿O a qué subjetividad nos referimos? ¿Hay una sola? Entonces, para Marx, la subjetividad humana
consiste en el momento de la actividad, fíjense, el momento de la... Perdón. Un segundo, por favor. Estoy en un curso dando. Perdón. No podía. Entonces, para Marx, la subjetividad humana consiste en el momento de la actividad que contiene su relación con el mundo al que pertenece. Es decir, es la práctica concreta, el momento, la subjetividad se expresa en ese momento en que la persona está en una actividad que tenga que ver con el mundo al que pertenece. El elemento novedoso que el planteo de Marx introduce y destaca, en oposición al idealismo y al materialismo anterior, es que la actividad práctica humana, la subjetividad práctica, distinguiéndola de la teórica, es decir, de la subjetividad teórica, o llama cognoscente, del conocimiento, y como su condicionante relativo. Lo que más tiene que decir precisamente es que no basta con ocuparse de la subjetividad teórica, ya sea como actividad abstracta o como contemplación sensible de la naturaleza, sino que es preciso percatarse, afinando a la vez la sensibilidad y el pensamiento, de que ante todo existe la subjetividad práctica, que forma parte de la realidad objetiva, a la cual modifica constantemente con una actividad que es bien tangible, que es bien, que es bien visible. Lo que Marx está destacando es la importancia decisiva de la actividad práctica humana, que es susceptible de ser comprobada empíricamente y que siempre precede a la actividad teórica. Todos somos sujetos prácticos antes de ser sujetos teóricos. ¿Cómo se entiende esto? Primero está la relación con la naturaleza, ¿no? En un principio, para subsistir. Esta es una actividad práctica. Después se construye teoría. Pero lo primero es la actividad práctica, ¿sí? Cuando Marx dice en otras obras, lo primero que el hombre tiene que hacer es alimentarse, ¿no es cierto? Más práctico que eso, ahí no hay ninguna disquisición teórica. El hombre tiene que alimentarse para crecer, para desarrollarse, etc. Después puede pensar. Por eso, el drama de los sectores más pobres, lo que el Carlitos Chile llamaba los pobres de toda pobreza, ¿sí? Que realmente lo que tienen a la larga es dificultad para el desarrollo de la subjetividad teórica, porque faltan alimentos, porque los chicos están desnutridos. Y eso es lo que tiene que preocuparnos, no solo de la pobreza, sino en especial de la desigualdad, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Latinoamérica es el continente más desigual. Podrán decir ustedes, bueno, pero África es más pobre. Sí, África es más pobre, pero es más universalmente pobre. No hay la desigualdad, hay gente muy rica, obviamente, pero es una minoría de minoría. Es un continente pobre por igual. A Latinoamérica es un continente desigual, no por naturaleza. Cuando digo por naturaleza no quiero decir que sea natural, que sea desigual, sino que así lo ubicamos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y esto tiene que ver con una afirmación de la cual siempre se habla, de Marx, que es conocida como la tesis 11 sobre Feuerbach, en la cual Marx dice algo que parece muy simple, pero que es tan importante. Yo no sé si alguien conoció la tumba de Marx
en Gran Bretaña. Esta frase está puesta en la tumba de Marx. ¿Qué decía Marx? ¿Qué dijo Marx en ese momento? Hasta el momento los filósofos se han encargado de describir la realidad. Lo que se trata es de transformarla. Y esto, que es una frase cortita, uno dice, bueno, qué sé yo, tan trascendente, pero claro que es trascendente. A esto se está refiriendo con la subjetividad. Cuando nosotros hablamos de construir subjetividad, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué subjetividad queremos construir? Ahora vamos a eso. Marx exige al materialismo desarrollar la praxis en contraste con la actividad meramente teórica y abstracta del idealismo. En la subjetividad práctica, cuya actividad transformadora del mundo es preciso asumir y orientar en un sentido revolucionario. Esta es la subjetividad que queremos construir. Esta es la subjetividad que queremos construir para la práctica concreta. Tal es la tarea de ese nuevo tipo de materialista que debe ser el comunista, dice. Un materialista práctico, dicen en el manifiesto, que desarrolle una revolucionaria actividad práctico-crítica. Ojo, cuando decimos práctica, no decimos, bueno, no estudiemos porque total, ¿para qué vamos a estudiar? No, es una combinación. Lo que pasa que no, si todo esto, por ejemplo, que estamos viendo en estos encuentros, no nos sirve para aplicarlo en la práctica, no nos sirve. Nos sirve para que seamos más cultos, nada más. O que para que individualmente entendamos algunas cosas más. Pero si no lo aplicamos a la práctica, a los efectos del desarrollo revolucionario, bueno, ¿qué aportamos? ¿Qué aportamos? Por eso la importancia de estos espacios de formación y la importancia de que estos espacios de formación se abran hacia otros y otras, ¿no? Marx descubre que la subjetividad práctica, en tanto subjetividad primordial, es claramente visionante de la subjetividad teórica. El mundo de la práctica es el mundo material de las relaciones con el medio sociopolítico que nos constituye. Marx desmiente esta ilusión de pureza y superioridad del sujeto teórico, que está ahí por las nubes, que había sido propia de la filosofía a lo largo de toda su historia. Y revoluciona el conocimiento precisamente porque lo destrona. Qué cosa, ¿no? Parece como lo contrario. Lo constituye porque lo destrona. ¿Sí? El conocimiento empieza a valer cuando no se lo ve como una cosa de los teóricos, como en la sociedad esclavista, ¿qué pasaba? La justificación de que existieran esclavos, por ejemplo, de filósofos tan importantes como Aristóteles, que fue uno de los primeros materialistas de la historia de la filosofía. Sin embargo, Aristóteles estaba de acuerdo con la esclavitud. ¿Por qué? Porque había ese concepto de que los sabios, los filósofos, los que sabían, no debían laburar, no debían trabajar, vamos a expresarnos mejor. No debían trabajar porque tenían que dedicar todo su tiempo a pensar y a filosofar. Y si no iban a trabajar, ¿cómo iban a hacer para que la gente comiera? Y tenía que tener un grupo de esclavos que hicieran ese trabajo, fundamentalmente. ¿Sí? En cambio, Marx da vuelta a todo esto, por eso dice revoluciona el conocimiento, decimos, precisamente porque lo destrona. Es decir, no es que no tenga valor el conocimiento tiene valor si sirve para los sujetos y las sujetas. Mostrando que la subjetividad teórica siempre se encuentra fuertemente condicionada por la subjetividad práctica, esa que es social, material e histórica. Bueno, hasta acá llegamos. Es medio tarde ya. Pero bueno, hasta acá llego yo, ¿va? Y los escucho. ¿Me permitís? Sí, las escucho. ¿Me permitís? Sí, dale. No, hay una cosa que Sí. dijiste antes.
Antes cuando hablabas sobre la clase en sí y el tema del derecho laboral, sabés que Sí, vos lo sabés mejor que yo, pero el mayor cuerpo legal en defensa de los trabajadores es la Ley de Contrato de Trabajo del 74, que luego fue, bueno, sí, primero la dictadura, después de todo el menemismo y todo lo que vino después, la dejaron como un queso gruyere sí, que confirma y reivindica y defiende las peores cosas. Pero Norberto Centeno, que fue el numen sí, de ese proyecto de ley, no era un hombre de sí, izquierda, era un hombre, un peronista ortodoxo, pero ortodoxo, sí. ortodoxo. Por lo tanto, digamos, es una especie de, como decía un compañero mío acá en la provincia, una especie de clasista de derecha, ¿no? Es decir, defienden a la clase en sí, se constituyen como tales, y es sacar mejor posición dentro de lo que vos bien explicaba el sistema. Por eso digo, lo de la ley de contrato de trabajo del 74, que hoy ojalá la tuviéramos, pero no la tenemos, eh, era eso, era eso. En un contexto también, en un momento histórico donde había una cierta ofensiva popular que permitía avanzar en ese sentido. ¿No? Pero bueno, es cierto. Muy bien. Me acordaba eso recién porque siempre lo de Sí, Centeno, sí. para algunos No, es algo así y hay como Carlitos muchos, Massa, que escúchame, hay muchos colegas míos que tienen mucho mérito, pero lo que nosotros tenemos que saber cuál es el límite del derecho laboral, porque si no, claro, nos enfrascamos en eso y parece que esa fuera la solución. Bueno, no quiero hablar más, si no me está pongo bien, a hablar yo. perfecto. Muy bien. Bueno, ¿quién quiere hablar, prende el micrófono y habla? Una pregunta, ¿no? ¿En qué medida el tema del teletrabajo y el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos va a atentar o atenta contra esta posibilidad de la clase, la conciencia de clase para sí, en sí y para sí? Porque de alguna manera me parece que la conciencia está íntimamente vinculada también al desarrollo de los grados de organización, ¿no? Los ejes organizacionales que van surgiendo para poder defender los intereses. Pareciera ser que el teletrabajo va a romper en buena medida con todo eso. ¿Cómo construir conciencia o cómo construir la alternativa en el marco de este nuevo escenario, ¿no? Me pregunto. Y sí, bueno, nunca se vuelve a lo mismo, ¿no? En la historia, pero sí a cosas parecidas. Es la cosa individual. Es decir, en el aislamiento es muy difícil organizar. Y por eso buscaron, pero ahora con el teletrabajo, pero ya en las grandes empresas, por ejemplo, como Fiat en Italia, hace ya muchos años que desguazaron la producción y entregaron partes concretas de producción a pymes, ¿sí? Que, bueno, bajo la cosa de que les rendía más económicamente, pero que además lo que hacía era aislar a los obreros, a la cantidad de obreros que tenía una empresa, una fábrica como Fiat, ¿no es cierto? Que se movía en un paro y era qué sé yo, un temblor, digamos. En cambio los dividió entre pymes, ¿m? Muchas de ellas tenían que ver con los que eran los gerentes, algunas eran falsas pymes, eran pymes, pero digo, creadas por la propia empresa. Y pasó con la Fiat, pero no solamente con la Fiat. La tendencia es a no tener grandes empresas, sino en todo caso a tener holding con empresas que se puedan manejar. Entonces el teletrabajo es una cosa que para mucha gente está enganchada, porque bueno, me quedo en mi casa, no gasto en ropa, no gasto en viaje, qué sé yo, veo a los chicos, etcétera. Pero desde el punto de vista de la organización social, claro que es perjudicial. Y ahí, Claro que es permiso. perjudicial. Y ahí tenemos una batalla tremenda. El otro día para ir del conurbano a Capital, suponiendo que yo viviera en el conurbano y trabajara en Capital, tardé 1 hora 15 a 15 kilómetros por hora.
Claro. Porque ahora con el tema de que no todo se puede subir al transporte y que los medios de transporte realmente no son los adecuados, entonces yo justamente me puse a pensar en la batalla que plantea Miguel, ¿no? La batalla cultural que implica no ver al teletrabajo como esto que vos planteabas, Beatriz, comodidad de quedarme en la casa, ¿no? Bueno, que en el caso de las mujeres, por esto de la triple tarea, ¿no? La tarea de cuidado, la tarea del hogar, la tarea laboral, enseguida toman nota, digo la experiencia mía en pandemia con mis compañeras en tribunales, o sea, en el Poder Judicial de Chubut, enseguida tomaron nota de que era una forma de sobreexplotación, pero además también hay que poner en juego apropiación de mayor plusvalía, porque, por ejemplo, hay países que han reconocido que las empresas, a la persona que se queda en la casa, le tiene que pagar parte del alquiler, parte de los servicios, parte de... Claro. Bueno, ¿por qué? Porque la empresa empieza a ahorrarse un montón de dinero que lo convierte en ganancia neta, digamos, plusvalía. Bueno, apropiación de plusvalía. A cargo del trabajador, que ahora ya hasta puede aparecer como un emprendedor que desde su casa presta un servicio, ¿no? Bueno, nosotros lo veníamos anticipando, en el Poder Judicial de Brasil ya existía antes de la pandemia, pero lo que ha pasado en todos, o en gran mayoría de los poderes judiciales, en el caso particular de Chubut, porque tenía un desarrollo informático realmente muy grande, como puede ser el de Neuquén, o, bueno, a los poderes judiciales le ha venido como anillo al dedo, pero además no termina ahí, porque con la inteligencia artificial, por ejemplo, Caferata Nores, ya hace más de 2 años, planteó que, por ejemplo, la tarea de los jueces que vienen no va a ser fallar en un determinado caso, y no estoy diciendo que los jueces en su mayoría se consideren clase trabajadora, pero digo, como nosotros, queriendo dar la discusión, la tarea de los jueces va a ser cargar las máquinas para que las máquinas decidan. Entonces empiezan a aparecer, esto que decías vos, empiezan a aparecer otros problemas. Esto que decías vos, Beatriz, de la Fiat, lo estamos enfrentando en algunas provincias donde a partir de los medios electrónicos se quieren suprimir oficinas donde trabajan personas, que son las oficinas de notificaciones, ¿no? Los que son los correos judiciales, digamos, para decirlo para todas y todos, ¿no? Y no solo tercerizarlo, sino directamente suprimirlo, que es lo peor, por el hecho, a ver, uno podría decir no podemos negar la modernidad, pero en definitiva, en un momento donde la clase trabajadora viene padeciendo cada vez más mayores niveles de pobreza, cada vez mayores niveles de desocupación, bueno, todo esto es una batalla que realmente es tremenda, porque aparte ahí aparece esto de la clase en sí o la clase para sí, con cómo toma cada uno esa situación en la que el momento lo pone, en que la coyuntura lo pone, ¿no? Por eso te digo, yo en mi casa soy un emprendedor o yo en mi casa soy un trabajador mayormente explotado. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo me veo yo? Que me pago la internet, que me pago la computadora, que me pago la... No, y aunque te la paguen, ¿no? Porque No, pero la nueva ley que todavía no se aplicó, está que te la van a pagar, pero... Está claro. Hay un tema, me parece que es muy importante esto que en algún momento dijiste, porque a ver, esto que comentabas vos en el siglo XIX se quemaban las máquinas o cosas por el estilo. Hay una realidad, en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, muchas empresas que a la gente la mandaron a trabajar a la casa por el teletrabajo, la gente ahora no quiere volver. Claro. En Estados Unidos no quiere volver. Sí, sí. Y en este sentido a mí me parece que hay algo que es fundamental, que tiene que ver con esto último que planteabas, que tiene que ver con la subjetividad y empezar por la subjetividad práctica y cómo le damos el marco teórico y el entendimiento de lo que es, darle forma y generar una teoría y una práctica revolucionarias que conduzcan a cambiar el sistema. Porque eso también es un poco lo que ocurre.
evidentemente la conciencia se genera a partir de la práctica social que uno tenga. Es muy difícil que alguien, Claro. por más humilde origen que tenga, si vive en una familia de ricachones, tenga conciencia de clase que puede tener un obrero, una compañera trabajadora, digamos, de una fábrica, cosa por el estilo. Es muy difícil. Es el entorno, la práctica social que tiene. Y en este sentido, creo que cuando vos iniciaste hoy hablabas de que lo señalizamos en la primera jornada de esta formación, que es el tema de ser precisos con los términos. Entender de qué hablamos cuando hablamos. Claro. Porque muchas veces uno escucha por parte de compañeras y compañeros muy buenos discursos, bien estructurados, bien hilvanados, pero que después tienen prácticas políticas que no son de las mejores. Y por eso digo la importancia de la práctica social. Porque uno, en tanto militante, no hace falta ser dirigente o dirigenta, militante, todos los días se tiene que sentir interpelado por compañeras y compañeros y por la realidad y por su propia conciencia. Es así. Y entonces esto es lo que ocurre. Es una lucha muy dura, aparte muy desigual, porque nuestros compañeras y compañeros a nosotros nos pueden ver, y ahora sacando la pandemia, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo nos ven por día? ¿O cuántas veces tenemos posibilidad de charlar con uno o con otra? Ahora, la televisión está prendida las 24 horas. Y es una importantísima arma de formación de sentido común, por lo tanto de conciencia. Así que sí, lo que tenemos es una tarea muy difícil, es una subida recontra empinada la que tenemos que dar todos los días, realmente. Reino, gracias. Disculpen. Por favor, ¿alguien quiere decir algo? ¿Intervenir? ¿Algo para discutir? Yo lo que a mí me preocupa dentro del tema del trabajo, sobre todo el trabajo de la mujer, ¿no? Aquí en Comodoro Rivadavia, que no está regulado el trabajo de tantas chicas que son contratadas sin papeles, sin nada. Tengo el caso de una chica que vive acá en el fondo de casa, le alquila a mi hijo. Y bueno, María, no me queda otra. Ella se recibió enfermera universitaria y a través de amigas consiguió un trabajo a domicilio, ¿sí? Con personas que tienen hemiplegia o cuadriplegia, y ella cumple sus 8 horarios, pone su vehículo, a veces de 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, o hasta las 7, hasta esperar que venga otra más. Y este muchachito se lleva parte de su ganancia, y les paga en la mano. Y hay mucho acá de ese tipo de trabajo, también para limpieza, también mujeres que han venido de otro país a buscar trabajo, y hasta que ahora tienen un grupo de mujeres y ella les consigue trabajo a domicilio. Y se queda con parte de su trabajo, y no hay aguinaldo, no hay nada, no hay una regulación para este tipo de fenómeno, ¿no? Y yo hablo con ella todos los días, despacito, hago mi trabajo hormiga para que hable también con sus compañeras, pero dice: María, me separé, tengo 3 pibes y no me queda otra. Tengo que agarrar de donde venga. Pero debe ser como esta historia que ocurre acá, debe ocurrir en todo el país y en otros lugares también, en otras partes, ¿no? El tema porque yo digo, miran para otro lado sabiendo que existen estas situaciones, y no hay una regulación, no hay una llamada de atención a estos vivos que se ocupan de las chicas, de conseguirle trabajo, ¿no? Que es terrible esto. Y a mí me deja mucho tiempo pensando que ella deja a sus chicos en la casa y se va a las 10 de la noche.
para atender a una persona y es, bueno, dice, yo estudié y es mi alma esto que estoy haciendo, ya conseguiré algo mejor. Eso me preocupa, dentro de todo lo que me preocupa, ¿no? Pero me llega más porque es más de cerca, como me cuenta la historia de esta chica, ¿no? Mi amiga. Sí. Sí, es una muestra más de lo que está pasando. No hay mucho para decir sobre eso. Bien. ¿Alguien más? ¿Te puedo ¿Quiere hacer decir una algo? Bueno, consulta? ahí, perdón. Espera, No, no, ahí pidió. no, ¿Quién paso. pidió? Ay. Sí, dale. Dale. No, bueno, yo quería decirle a la compañera María Elena que después si me pasa ella su dirección, nosotros tenemos organizado el grupo de cuidadoras domiciliarias a través de Cuido en la CTA, y se está transformando en gremio, ¿no? Y estamos ya bastante organizados, inclusive a nivel provincial. Así que si después la compañera se comunica conmigo, yo le puedo pasar los datos de la secretaria general que tenemos. Perfecto. Roberto, ¿querías decir algo? Sí, sí. En un momento Dale. vos contaste la anécdota esta que contaste con respecto en el Pellegrini, creo que era que los chicos habían ido a hacer la encuesta, ¿te acordás? Sí. El El pochoclero. Es interesante, el pochoclero. Es interesante porque la respuesta es clase media. Y la clase media tiene, por lo menos esta es la mirada, y lo tiro para poder discutirlo, tiene que ver con el economicismo, porque es clase media, Claro. clase alta, clase baja, digamos, hay una ubicación que tiene que ver con casi te diría con creencias sobre el consumo, bueno, en fin, se abre un universo, pero poco con la producción, poco con el lugar de la producción, hay una representación que corre de escena, y el economicismo siempre es una de las cuestiones que está ocupando un lugar en el corrimiento de la mirada de cómo se estructura este sistema político, y empieza a verse más bien como en qué lugar de esa economía me encuentro, y en todo caso terminamos dando una discusión. Uno piensa que en el manifiesto era proletarios del mundo unidos, no era pobres del mundo unidos, porque tenía que ver con el lugar en la producción que ocupaban los explotados. No sé, me parece como interesante, porque cualquier encuesta que salgas a hacer, más en el sindicato, cuando se discute alguna cuestión, enseguida aparece esta noción de la clase media, y que justamente estamos hablando de obreros, de trabajadores, y sin embargo se visualizan desde la perspectiva económica, ¿no? Esto me parece señalable, y tiene que ver con esta subjetividad que vos hablabas. Nada más. Claro, no, te voy a aclarar una cosa. El pochoclero, el famoso pochoclero, que era un muchachito, que yo tendría 19 años, 20, no era el dueño del pochoclo. Era él se sentía que producía el pochoclo, porque lo producía, pero él no era dueño de ese carrito, ¿no? Porque, bueno, si hubiera sido dueño de ese carrito, podrías decir es un medio de producción propio, qué sé yo. Pero no, lo peor era que no era de él. Pero como él estaba allí y hacía el pochoclo y lo vendía, se sentía clase media. Pero no por el ingreso. En ese caso era por el lugar en la producción. Es interesante, sin saber qué quería decir el lugar en la producción, ¿no? Tampoco. Pero es muy complejo, es muy complejo. Adelante. ¿Alguna otra cosa? Yo pensaba el concepto de subjetividad, que vos lo explicaste según Marx, y mientras vos leías, me fijé la definición de subjetivo según la Academia de Oxford, y dice que hace juicio de valor al dejarse llevar por los sentimientos.
Claro. Me llamó la atención Eso es lo cuando... de un lugar No, porque... muy liberal. Sí, yo no quise insistir. La definición que No quise pusieron de insistir en eso. subjetividad. Para Claro, Marx esa es la subjetividad teórica, la que se deja llevar por lo sensible. No quise yo abundar más en eso, pero para Marx es eso. Claro. La subjetividad teórica es la de los sentimientos, de los Claro, sensibles. y yo recuerdo Claro, yo recuerdo en Hola. la universidad, yo estudié comunicación y... Hola. Oh, salió. Bueno. Sí. Me parece que lo sacó internet de la comunicación. Ustedes me escuchan, ¿no? ¿Se escucha? Sí, no, está bien. Es el que salió, a ver si entró de vuelta. Hola. A ver. Sí, está. Te habían ¿Me sacado escuchan? de internet, me parece. Sí, ahora sí. Dije algo malo. No, que pensaba que el tema de la comunicación, que se habla siempre de objetividad, cuando los periodistas generalmente del sistema hablan, lo digo desde un punto de vista objetivo, y en realidad están representando la visión de la empresa, ¿no? Y por eso yo siempre relacionaba la subjetividad a la ideología, no tanto al sentimiento. Por eso me pareció que es más cercano a lo que decía Marx, me parece. Por lo menos desde la comunicación siempre se planteó desde ahí, que no hay un relato objetivo, que todo es subjetivo. No existe. Pero bueno, me quedé enganchado objetividad. con ese concepto. No existe la objetividad. Exacto. Porque cada uno habla de acuerdo a la epistemología a la que se adhiere, digamos, ¿no? Exacto. Tal cual. Bien. Vos lo decís por el senador de Chubut, Fabián. No, lo digo por el secretario general de Petroleros, que tuvo unos conceptos hermosos ayer, que después, si puedo, se los paso. No dejes a las compañeras, con la incógnita. Sí. Beatriz, el secretario general de Petroleros, dice que en Chubut, el frente que gobierna, no puede llevar mujeres porque no están en capacidad técnica de asumir ese cargo. ¿Qué tal? A senador y a... ¿Qué van a hacer las mujeres en la Cámara o en el Senado? ¡Qué espanto, por favor! Quincón es el hijo reconocido. Quincón es un hijo reconocido de Ávila. Qué bárbaro, por favor. Qué espanto. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene más que decir, si no son las 18:42, ahora que más o menos terminamos siempre. Pero si alguien quiere decir alguna cosa, está abierto. ¿Se entendió más o menos lo que vimos y todo? ¿Qué les pareció? Que sean críticos. Muy bien, si no, Beatriz, se nota que tenés décadas de docente. Bueno, eso se nota en el pelo que tengo décadas. Bueno, pero... Ya vendrán tiempos mejores, me verán con el pelo no blanco. Claro. Como la tinta, bueno, no, ¿viste? pero si se entendió, si se entendió, y demás no, en serio, porque es muy importante recibir la opinión y las críticas, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿No se entendió? No, está bien, yo creo que, a ver, me permitís, no, está bien, esto lo hemos hablado en alguna reunión que hemos hecho en CPI o en la Corriente Carlos Chile. Digamos, el curso, esta jornada, estos episodios, ¿no? Y después, encuentros. Estos encuentros que van acompañados, que tienen que estar acompañados de, bueno, una pequeña intercambio de opiniones, de palabras,
poner las dudas que uno tiene o alguna opinión que ayude a desarrollar los pensamientos, ¿no? Y profundizarlos. Es la única manera, hay que trabajar sobre eso, porque si no es como leer un libro, lees el libro y se acabó, y lo terminaste de leer y al día siguiente no te acordás lo que leíste. Y esto lo que tiene de bueno es eso. Por eso digo, aunque, como vos bien decías hoy, Ocaya, que no hay una metodología, digamos, tipo curso regular, sistemático de una facultad o de una escuela, sino que lo que se trata es de, para quienes ya tienen algunos conocimientos teóricos y demás, profundizarlos, afianzarlos. Y para quienes no lo tienen, incorporarlos, pero ayudar con la conversación, la charla, las experiencias, los ejemplos que tenemos a mano, todos y todas. Así que bueno, no, pero yo lo veo bien, qué sé yo, a mí me parece. Algunos temas son más áridos que otros, obviamente, pero a mí me parece que es correcto, está bien, está bien. Es bueno refrescarse y si no, aprender. Pero las dos cosas son muy buenas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, apareció la saluda por ahí. Hola Beatriz, no, estoy desde hace Estaba de antes, saludos. estaba, Sí, sí. Cámara. Lo que pasa sí, es que sí. No, yo sé que se fue a caminar estaba. por el río, se fue a caminar Pero por no el tenía río la cámara. seco. Fui a cruzar el río Paraná a pie. Fue a cruzar hasta el río, y de vuelta Sí, caminando. sí, fui. No, Ahora, la verdad, Beatriz, que todo se siente como Cristo cruzando el mar. El Mare no, Nostrum. bárbaro, Beatriz, Adelante, a mí sí. me ayuda muchísimo, pero creo que en mi caso yo tengo que reforzar un poco más también con lecturas, que después me recomendarás, pero Sí, hoy fue muy mira, buena. eso quería decir. Así que bueno, Eso quería decir, que hay que completarlo compartirlos. con lecturas. Claro. Pero danos Hay que alguna completarlo con lecturas. un orden. Si no lo leyeron, el Manifiesto Comunista. Sí. Es lo primero que diría. Es chiquito, pero. Sí, A mí me totalmente. parece, Aunque me parece algunas cosas están desactualizadas, mismo ellos en prólogos posteriores revisaron cosas, ¿no? Pero bueno, no importa. a mí decía que, Está bueno. decía que me parece Y ahí que vas a ver toda la cosa internacional, María Elena. Que bien. Perdón. no, que decía que me algo. parece, bueno, me gusta mucho el contenido y la forma que lo has dado y que lo estás dando, o que se está dando, Beatriz. Pero digo, me parece que hay una lectura que nosotros tenemos que hacer, además de todas las que estás citando, pero hay una lectura que tenemos que hacer para poder ver cómo adecuamos nuestra militancia, es una lectura de la realidad, lo que implican los cambios que se están produciendo, la velocidad en que se están produciendo, y cuál es el rol nuestro en el desarrollo de un proyecto político emancipatorio, porque me parece que la lectura de esa realidad es una condición sine qua non para poderlo aplicar, todo esto que estamos viendo, ¿no? Si no podemos quedar como en frases hechas o en cuestiones como que, bueno, ya la realidad hoy es distinta a la que de alguna manera dieron origen a todas estas reflexiones, de todos estos planteos que vos estás haciendo. Si bien es distinta, hay cuestiones que se mantienen, y entonces cómo hacer esa adecuación, cómo entenderla, cómo insertarse en ese proceso para generar o contribuir a generar esa conciencia de clase que se necesita para poder enfrentar esto, ¿no? Claro. Sí, señor. Así es, así. Compañero. Es así. Por eso Marx destacaba tanto la acción práctica. Quería agregar a María Elena que otro librito que hoy se mencionó, que es chico, lo tengo de todas maneras, que es el libro ¿Qué hacer de Lenin? Bueno, ese no es tan chico, ¿eh? No es tan chico. El que tengo, bueno, el que tengo yo no es chiquito. Debe tener letra muy chiquita. Pero con otros libros que tengo más gordos, es un libro
conviene tenerlo. Y en relación a lo que estaban comentando con el tema del curso, de estos encuentros, que yo llamo encuentros, cada encuentro, ahora apagamos la compu, salimos, y mi cabeza empieza a trabajar, y empieza, no digo automáticamente, pero es como... me aparecen, bajo a la realidad, no busco ejemplos. Me vienen a la realidad tantos ejemplos y ahora entiendo por qué esto y por qué esto. Es como que la cabeza se me empieza a abrir y le encuentro respuesta a tantas amarguras que tengo diariamente, de la lectura que hago, de las diferentes cosas que suceden a diario. Y que me pregunto, ¿y por qué cuesta tanto? ¿Y por qué cuesta tanto entender si esto para mí es pan comido? ¿Y por qué? Porque otra sería la historia, dice mi compañero. Porque si la mitad de la gente pensara como pensamos nosotros, otra sería la realidad. Pero también pienso que no viene nada por generación espontánea. Y por eso creo tan importante vengo sosteniendo hacia mí desde hace tiempo, la formación de cuadros. La formación de cuadros, la capacitación no para quedármelo como novela, y qué lindo, ahora entiendo, y me quedo acá. ¿Y después qué? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para trasladar? Estoy pensando, ¿cómo hacer para enganchar a algunos compañeros más, ir a las uniones vecinales, a dar talleres, a dar charlas, al menos con las mujeres, para ayudarlas a comprender por qué su realidad las agobia y que no encuentran ese por qué? O sea, que le prender el motorcito. Pero yo no lo tomo estos encuentros como meramente un taller teórico. Un taller teórico. Y si bien hay teoría, no me sirve a mí. No me sirve. Me sirve cada vez que estoy y escribo y después escucho las grabaciones, que desgrabo, porque eso es lo que yo hago. Yo desgrabo y voy internalizando cada renglón que voy escribiendo. Entonces, digo, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Y bueno, estoy pensando, ¿qué voy a hacer después? No sola, porque esto no se puede hacer solo. Así que agradezco, Beatriz, haberte conocido. Nunca no te conocía. He estado en diferentes encuentros, seminarios de aquí, de la universidad, y sin embargo, sos muy clara, no me cansás y quisiera seguir, quisiera acapararte. Bueno, lo que dice Hugo, son años, ¿viste? Son años de docencia. Claro, Sí, No, pero es muy, muy cierto. Mira, y sobre lo que decís de las mujeres, por ejemplo, en el manifiesto, Marx, ahí no lo estoy diciendo literalmente, ¿no? Pero el concepto, Marx explica por qué las mujeres burguesas no son libres, que son más libres las mujeres proletarias, en el sentido de género, aunque no dice género. ¿Por qué? Porque las mujeres burguesas son moneda de cambio de las familias y el matrimonio se convierte en una compraventa. claro, el contrato. Explica maravilloso. Te aseguro que uno se le pone la piel de gallina un poco ver esa realidad, ¿no? Así en 3 frases lo dice. Otra obra que es importante, me parece, para leer, para leerla, estudiarla, es La Guerra Civil en Francia, que es sobre la Comuna, ¿no? Es la intervención que él hizo 2 días después que cayó la Comuna, el 30 de mayo de 1871, lo hizo entre la Asociación Internacional de Trabajadores, y es un análisis fantástico, porque te da como muchos elementos, ¿no? De que tener conciencia de la clase para sí
es indispensable, pero no es suficiente tampoco muchas veces. Por eso unimos lo de subjetividad, ¿sí? Porque no es lo mismo conciencia de clase para sí que subjetividad. No es lo mismo. Son pasos diferentes. Bueno, es la lucha de clases, digo, la guerra civil en Francia, pues está el otro, la lucha de clases en Francia, pero eso es sobre el 48. Sí, Beatriz, sí, una pregunta. Sí. ¿Podemos coincidir mirando los fenómenos que están ocurriendo aquí en Chile y en otros lugares de Latinoamérica, en que lo que nos está preocupando en esto de cómo movernos y cómo volver a enamorar, podemos coincidir en que este sujeto social popular, como me dijo un amigo mío de Chile, está recuperando ahora su autonomía y el concepto de lucha de clases está cobrando otra vez nuevamente sentido y significación? ¿Podemos llegar a afirmar eso? Desde la intelectualidad. Que la lucha de clases, ¿qué? No, espera, no, la última no te pesqué. El criterio como categoría de análisis, hubo mucho recordando el proceso de los 40 y pico de años, desde la época de Salvador Allende y la Revolución en Libertad. El criterio de lucha de clases fue dejado por la academia como de lado. Y este sujeto social popular, así lo denominan ellos, que ha tomado de nuevo la iniciativa, nos permite llegar a pensar que ha recobrado vigencia en forma práctica en un movimiento social, ellos le llaman subalterno, nosotros decimos el movimiento social popular que ha habido en Chile, que ha recobrado con fuerza otra vez vigor la categoría de lucha de clases, y hasta qué punto, y esta es la pregunta que yo quería hacer, hasta qué punto estas nuevas luchas de clase, tratando de ver el punto de vista epistemológico, hasta qué punto nosotros podemos llegar a entender que la práctica de esta nueva conceptualización podría llegar a influir desde el punto de vista ético, en una intelectualidad que ha ido dejando de lado estas categorías durante estos 40 años por distintos motivos. Esta es una pregunta. ¿Qué te parece? Tenemos la esperanza concreta, no teórica, concreta visto la realidad de lo que está ocurriendo ahora en Chile. Sin duda. Bueno, no sé. La verdad que es algo que es interesante para que analicemos, ¿no? Yo no te puedo dar una respuesta. No, yo no pretendía tal cosa, Beatriz, simplemente lanzaba esta interrogante. Es un desafío. Claro. Es un desafío para charlarlo. Exacto. Porque también lo del sujeto social popular, a mi modo de ver, es también una cosa que hay que analizarla. Correcto. Yo no es una categoría que me aparezca muy clara. Es como cuando en el Partido Comunista se hablaba del sujeto pueblo. ¡Buah! ¿Qué quiere decir el sujeto pueblo? Claro. Es un equívoco eso. Queremos decir mucho y por ahí no queremos decir nada, no podemos decir nada sobre eso. Entonces, el sujeto social popular está bien, pero fíjate que tanto en Chile como en Colombia empiezan a tener contradicciones con las fuerzas más organizadas. Entonces, por eso yo
recalqué en especial lo que plantea el manifiesto en el sentido de la necesidad de partido. Cuando digo partido, no estoy abriendo juicios si el partido tal o cual o cómo, ¿sí? Estoy hablando de la organización política, que tendrá las características que tendrá en cada uno de los lugares. Pero fíjate que la lucha en Chile se pudo, por suerte, encaminar cuando desde las organizaciones políticas se tomaron los reclamos, que efectivamente fueron espontáneos, populares, etcétera, y se canalizaron a través de realmente el pedido de una constituyente. Yo no sé si el movimiento de Chile desde el principio planteó la constituyente claramente. Lo que sí es que se organizó. Entonces, el tema es cómo podemos canalizar, cómo podemos aprovechar. Por eso les estoy recomendando leer La Guerra Civil en Francia, porque la experiencia de la Comuna, en ese sentido, aunque fue una experiencia derrotada, duró nada más que 72 días, planteó desde el punto de vista popular cosas que en su momento Marx, ustedes saben que antes de que la Comuna se instalara, Marx opinó que no, eso no tenía futuro, eso que estaba apareciendo no tenía futuro, no era conveniente. Y Marx, después, que tenía esa gran capacidad autocrítica que realmente lo iluminó toda su vida, planteó, bueno, no pudo instalarse definitivamente, pero nos dejó unas enseñanzas que realmente vale la pena que haya sucedido. Entonces, el tema es cómo dirigir todo eso, porque, por ejemplo, en Colombia empezó a haber diferencias entre el movimiento popular y el comité de paro. En mayo del 68, y en mayo del 68 en Francia, en París, en general en Francia, hubo contradicciones entre el movimiento que surgió del estudiantado, que fue ciertamente espontáneo y que después aumentó, porque los sindicatos de izquierda, que eran en general dirigidos por la izquierda, no los apoyaron en el primer momento, ¿sí? Entonces, esa contradicción es lo que nosotros tenemos que ver, porque está muy bien, pero el problema es cómo evitamos, es decir, cómo podemos prevenir esas diferencias, ¿sí? ¿Cómo podemos prevenirlas? El problema es que hay mucho a mi modo de ver, ¿no? No quiero decir nada definitivo. Hay mucha desconfianza, sobre todo en los jóvenes, respecto a lo instituido, a las organizaciones o a las experiencias, etc. Y que tienen razón en tener desconfianza, porque la verdad que yo no digo que no hayamos hecho nada bien, porque no es cierto, no lo siento así, pero la verdad es que le hemos construido un mundo bastante difícil, ¿no? Entonces, algo de responsabilidad tendremos, no sé si individual, pero colectiva en general, digamos, el mundo de los más adultos, algo de responsabilidad debemos haber tenido. Y en todo caso, es como no enfrentar a los jóvenes, sino cómo poder absorber lo que los jóvenes están pidiendo. Y eso tiene que ver con niveles de participación, con formas distintas, con formas antiburocráticas. Y vamos a ser realistas, nuestros sindicatos son burocráticos en general. Es decir, arrastran, no es que son burocráticos, arrastran burocratismos. No sé, los compañeros dirigentes dirán acá. No, tiene mucho espíritu corporativo. Hay mucho espíritu corporativo. Hay la supuesta organicidad que es para eliminar cualquier tipo de disidencias, un montón de cosas. Hay sindicatos que para llegar a ser secretario general o secretaria general tenés que hacer un curso, tenés que tener 104 años y haber sido siempre oficialista. Claro, pero marca el estatuto mismo. Por ahí llegar. Pero fíjate una cosa, el hecho de que los sindicatos o las centrales no tengan representación proporcional es una
es una cuestión burocrática, de Sí. burocratización. Hay muy pocos sindicatos Y que tienen yo me peso acuerdo en la que cuando minoría. en la CTA Micheli, ¿cómo? No, digo que hay muy pocos Sí, sindicatos no entendí. que tienen No, presencia de yo la estoy, minoría. y yo estoy hablando no de minoría, estoy hablando de representación Ah, no, proporcional la profesional, encima. sí, sí, sí. Cuando, sí, mirá, cuando en la CTA Micheli, ¿no? Se hicieron las últimas elecciones en el 2018. Esperen. A mí me convocaron para ver los estatutos, para ver cómo se podía hacer. Pero dijeron, bueno, después de las elecciones lo vemos. Claro, para la próxima. Los que vengan O sea, de atrás, que acá se hagan 4 cargo. años. Claro, vos sabés que es así, e Exactamente. incluso en la CTA, cuando se hace el estatuto de CTA, la presencia de la minoría en la CTA original, digamos, está prevista, pero es una cantidad realmente irrisoria. Es como decirte, vení, si querés vení, mirá cómo nos reunimos nosotros, cómo decidimos el resto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y el sistema Y proporcional, yo conozco solamente 2 sindicatos que lo tienen. Debe haber más seguramente, yo conozco solamente 2. Uno es ADEMIS y el otro es la SICOP, en la provincia de Buenos Aires, el profesional de la salud de la provincia de Buenos Aires. Son los únicos 2 casos que conozco. Pueden exactamente. haber más, no conozco otros. Y en otros casos es un número, es un porcentaje fijo. Por ejemplo, en el caso de la JB, que la minoría, hay una mayoría y una minoría. La minoría o la primera minoría o la segunda minoría vendría a ser a veces. La primera minoría puede tener tiene el 30% de los cargos de conducción provincial. El sistema es distinto y es proporcional en la cantidad de congresales de cada seccional. Ahí es distinto. Sí, sí, entiendo. Bueno, pero Pero sabés que sí, en no, pero hay una general resistencia muy fuerte. Vos ganás por medio voto y te quedaste hay con una, todo. Y al otro le decís, vení la próxima. exactamente. Game over. Bueno, exactamente. Siga Entonces, participando. contra todo eso se levantan los jóvenes hoy. Claro, Y eso es lo que tenemos que tener en tienes cuenta. razón. No digo exactamente contra tal o cual cosa. Entonces nosotros tenemos que ver qué niveles de participación se pueden inventar, aparte de los que inventan los propios jóvenes, pero que al mismo tiempo tenga una ligación política, de manera tal que llegue, que sirva para algo concreto, no que se agote en sí mismo y con tanta represión, tantos jóvenes que se quedaron ciegos por la represión y demás, ¿sí? Bueno, y en Chile se logró hacer la constituyente, pero en otros lados no se logró. Entonces, ¿cómo canalizamos todas esas luchas? Hay mucha desconfianza. Quizá esto lo hablábamos también con este compañero, una resignificación de lo que significan la lucha de lo que ellos llaman el poder popular con esta nueva categoría. Ellos han logrado interpretar que no solo era un movimiento que nace con los estudiantes por el tema exclusivamente económico, sino que también venía de la mano con otro tipo de reclamos que son los de género, ecosistémicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se estaba planteando, y creo que nosotros también podríamos hacer un ejercicio algo parecido, es saber cómo llegamos a interpretar actualmente cómo están circulando estos movimientos por abajo, cómo se están organizando, que en definitiva creo que se me ocurre pensar, llevando una pequeña historia de cómo se va organizando las asambleas que va haciendo el nuevo proyecto emancipatorio, me parece que eso nos puede dar una primera manera de empezar a compatibilizar todo nuestro bagaje intelectual, teórico, digamos, acumulado por cada una de las compañeras y compañeros a través de la experiencia y capacidades, con el oído puesto muy cerca de lo que son estos nuevos movimientos que de manera por ahora inorgánica se están planteando metas que en el caso de Chile
llevaron a confirmar el movimiento del 2019. ¿Te parece eso posible? Me parece. Pero ¿sabés qué? Desgraciadamente voy a tener que cortar porque Eduardo está desesperadamente Tiene que pidiéndome trabajar. que tiene que usar el Zoom para una reunión. No, tiene que usar el Zoom para una reunión de comunicación de la CAS. Bueno. Y yo ni había visto el mensaje, ni me había dado cuenta de la hora. Bueno, fue muy agradable discutir, pero lo vemos en la próxima, si te parece. Ahora le tenemos que liberar el Zoom, porque si no el Zoom nos va a liberar a nosotros, si no nos va a dejar afuera. Eduardo, en cualquier momento. Eduardo, disculpa. Disculpa, Eduardo. Adiós, adiós. Pero bueno, es el entusiasmo juvenil que tenemos acá, ¿viste? Eso. Gracias, Estudiantina que Eduardo. tenemos. Adiós. Perdón, todavía no Chau, se puede chau. acceder, ¿verdad, Eduardo? A esto, a las clases, a los encuentros pasados, no se puede acceder todavía. Sí, están cargados, están en YouTube. Ay, después me lo mandás. Bueno, como no, podés acceder a la página de CPI o de la Carlos Chile y ahí están puestos el acceso. Bueno. Cualquiera de las dos páginas está. Bueno. Están todos los encuentros. Gracias. Gracias a todos y todas. Información para todos también. Bueno, un abrazo. Chao, Eduardo, perdón. Chao, chao.